Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 60, Retejer. Observando desde la distancia a los sirvientes que trabajaban en la mansión Marielle, Frederica se sintió incapaz de calmar una persistente inquietud. Acompañar al amo y ser tratada como una invitada no es nada inusual, pero, en esta casa, tal como está ahora, las cosas son un poco diferentes. Mientras Frederica murmuraba esto, sus ojos esmeraldas captaron el bullicio de la mansión. Parecían enérgicos y disciplinados, un equipo de manos capaces. Incluso después de recibir la sombría noticia que Frederica y los demás habían traído, no cayeron en la disfunción. Eso por sí solo inspira respeto. Parece que la señorita Priscila era verdaderamente querida. La terrible noticia, comunicada a los sirvientes, era que la dueña de la casa, su patrona, Priscila Varielle, había perdido la vida en el imperio de Wallachia. Bajando ligeramente la mirada, Frederica suspiró mientras miraba desde el balcón los jardines y la mansión. Dada su posición, ella también conocía la sensación de que aquellos a quienes servía, como Roswaal, Emilia y los demás, abandonaran la mansión, dejándola atrás, sin nada que hacer más que rezar por su regreso sano y salvo. Si supiera que esas oraciones no habían sido escuchadas, ¿qué golpe le habría dado en el corazón? De hecho, muchos sirvientes se lamentaron y no pocos derramaron lágrimas. El hecho de que ninguno decidiera abandonar la mansión al enterarse de la noticia, también hablaba de su vínculo con Priscila. Sin embargo, no solo se trataba del hecho de que Priscila fuera querida. Fue la firme compostura del señorito Cholt lo que me conmovió profundamente. Lo que conmovió profundamente a Frederica fue la conducta del joven sirviente que había acompañado a Priscila al imperio, asumiendo la tarea de comunicar su muerte y su voluntad, y la cumplió admirablemente. Frágil y aparentemente tan poco fiable como un animal pequeño, Cholt no dejó la ingrata tarea en manos de Roswaal ni de Frederica. Con sus propias palabras, llevó a cabo la pesada tarea. No cabe duda de que la decisión de los sirvientes de no abandonar la mansión y permanecer en sus puestos se debía en gran medida a su cariño por Priscila y a su confianza en Cholt. Como forastera, ni siquiera Frederica podía evitar que se le enrojecieran las comisuras de los ojos, sentía lo mismo. Y así. Vaya, con que aquí estabas, Frederica. Terminé buscándote. Amo. Dando la bienvenida a la alta figura que levantó una mano ligeramente y salió al balcón, Roswaal, Frederica dobló las rodillas y ofreció una pequeña reverencia. Lamento haberte hecho buscarme. ¿Qué me pedías? Nada que realmente llames negocios, ya lo sabes. Por mi parte, los preparativos se han estancado, así que simplemente pensé en charlar un rato contigo. Arreglos. Sí, arreglos, en efecto. Con una leve sonrisa, Roswaal cerró un ojo, el amarillo de su par desigual, y se acercó a Frederica junto a la barandilla, apoyando la espalda en ella. Es una tierra con muchas cosas dignas de mención. Tengo pocos conocidos en el sur. Y el señor Lake Peril, el difunto esposo de Lady Priscilla, no era precisamente un caballero de buena reputación, ¿sabe? Si lo plantea así, maestro, el caballero seguramente se disgustaría bastante. Vaya, qué severa. ¿Acaso tú también estás siendo corrompida por Petra, y estás comenzando a mostrar desobediencia hacia mí? Inclinando la cabeza, Roswaal miró a los ojos a la Frederica que estaba a su lado, y entonces preguntó. ¿No le parece bien mi plan de usar a Cholt? No creo que lo que hace esté mal, maestro. Entiendo que es por la selección real, y en última instancia, por la señorita Emilia y por nuestro campamento. La razón puede aceptarlo, pero conseguir que el corazón lo acepte no es tan fácil. Decir eso, sabiéndolo bien, causa un poco de molestia en Roswaal. Si le preguntaras a Emilia,
probablemente lo llamaría un impulso travieso que merece una reprimenda como es debido. Dada la relación entre el maestro y yo, eso sería difícil, señorita Emilia. Si Emilia o Petra estuvieran presentes, podrían incitar a Roswaal a reflexionar por los medios adecuados. Si Ram estuviera presente, podría hacerlo por otros menos adecuados. Quizás anticipando eso, solo Frederica está presente. Y Frederica, al margen de la deuda impagable que tiene, no puede evitar ver que la fingida villanía de Roswaal es un trabajo hecho por el bien del campamento. El propósito principal que mantiene unido al campamento de Emilia es, en última instancia, la selección real. Durante la selección real, el periodo pasado en el Imperio de Wallachia los ha dejado completamente atrás. Incluso sin eso, es Emilia quien se quedó atrás al principio. Si quieren recuperar esa vuelta y, si es posible, convertirla en impulso, no pueden confiar solo en métodos ortodoxos. Para ello, las devotas maniobras tras bambalinas de Roswaal avanzan con calma, con el objetivo de conquistar el dominio Variele, que acaba de perder a su pilar absoluto, Priscilla Variele. Dado que la señorita Priscilla ha fallecido, hasta que se elija al próximo señor, tendremos que nombrar a un administrador provisional interino. Por suerte, puedo proponer candidatos bajo mi influencia, y como intermediario, sería mejor que nos prestaran a alguna de las Ryusu, alguien de los Meyer. ¿No es un poco prematuro involucrar a las hijas de la abuela? Dicen que hay que enviar a un hijo querido de viaje, ¿verdad? Si los mantienes obedientemente en una jaula, nunca aprenderán a desplegar sus alas. Yo opino lo mismo, ¿sabes? Mientras Roswaal urdía con firmeza y serenidad un plan irrebatible, Frederica no pudo evitar preguntarse si la evaluación de Emilia sobre Roswaal era realmente cierta, si no estaba fingiendo villanía, sino que era un verdadero sinvergüenza. Quizás porque incluso podía comprometerse a hacerse el villano sin un solo descuido como este, sus camaradas en el campamento nunca le abrían sus corazones, por mucho tiempo que pasara. Era demasiado sincero. Maestro, al menos sea un poco más indulgente. Estaba a punto de señalarlo para que el malentendido no se arraigara no solo en su campamento, sino también en el dominio Variele, y por extensión, para que no sembrara una gran duda en el corazón de Cholt. Un gran problema. Conde de la Frontera, ¿dónde está? Era el señorito Cholt. De repente, la voz nerviosa de Cholt llegó desde abajo, y Frederica intercambió miradas con Roswaal. Roswaal, con las cejas arqueadas, parecía no tener ni idea. El maestro se levantó de la barandilla, se giró y llamó Cholt, al chico que había irrumpido en el jardín. Al oír esto, Cholt abrió aún más sus ojos redondos. Conde de la Frontera. Necesito que venga enseguida. Hay alguien que quiero presentarle y algo que quiero que escuche. Lo que acaba de ver es el último testamento de la difunta señora. Dicho esto, la chica de cabello carmesí, que se presentó como Yae Tensen, una criada, reveló el contenido de la carta sellada, y los ojos de Roswaal se abrieron de par en par, fijos en ella. Era raro ver al maestro mostrar su agitación tan abiertamente, pero esa reacción era comprensible. Frederica, que había confirmado el mismo contenido, y todos los presentes también quedaron atónitos. En particular, Cholt, quien era la figura central de lo escrito, fue el más sorprendido. El contenido de la carta era: yo, Priscilla Variele, actual jefa de la Casa Variele, al designar a mi sucesora formal, cambio el nombre de la siguiente persona, Cholt, a Cholt Variele, y declaro que será recibido como hijo legítimo y heredero de la Casa Variele. Priscilla. Yo. Cholt parpadeó ante el inesperado giro de los acontecimientos, con una expresión insegura de si se trataba de un sueño o de la realidad. Pero entonces, desde atrás, alguien posó sus manos sobre sus hombros, y Yae, quien había revelado dónde se guardaba la carta, sonrió y frotó su mejilla contra la del niño, diciendo: «Estás demasiado sorprendido. Considerando lo mucho que la señorita adoraba al pequeño Cholt, ¿no es esto totalmente plausible? Si se hubiera salido con la suya, creo que pretendía mantenerlo en secreto durante la selección real. Señorita Yae, señorita Yae. ¿Desde cuándo sabe de esto? Abandonaste la mansión hace meses, y recién ahora por fin regresó con nosotros.
Me enteré justo antes de que la dama y el pequeño Chult partieran hacia el imperio. Fue más o menos cuando preparó esa carta también. La tranquila respuesta de Yae hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Resultó que Yae era una criada que había trabajado en esta mansión. Le habían dado un tiempo libre, pero al enterarse del fallecimiento de Priscila, regresó corriendo. Como era evidente, Yae parecía tener una relación familiar con Chult, y al parecer también era alguien en quien Priscila confiaba profundamente, encargada de custodiar la importante carta que había dejado. Los hechos así revelados desbarataron enormemente los planes de Roswaal. Aún así, pensando en el señorito Chult, quizás esto fuera lo mejor. ¿Frederica? Puede que sea un poco diferente de lo que tenía en mente, maestro, pero esto sin duda salvará el corazón del señorito Chult y el de todos en la casa. Era una persona realmente extraordinaria. Aunque había sido candidata a la selección real y, por lo tanto, se oponía a Emilia, Frederica, quien casi no tenía contacto con Priscila, solo podía describirla como una persona de gran estatura. ¿Por qué? Para que los planes de su señoría se desvanecieran tanto, seguramente debió haber sido un digno rival para la señorita Emilia, ¿no crees? Parte 2. Bajando la mirada una vez más hacia la carta dejada atrás, y abrazando al pequeño y tembloroso Chult por detrás, Yae dejó escapar un suspiro ante su propia decisión de regresar a la mansión Variele por voluntad propia. Todo fue una decisión tomada para ayudar a Ala a alcanzar la meta que anhelaba. Como no había señal, supongo que el plan en la torre fracasó, ¿eh? Originalmente, Yae debía encontrarse en el pueblo más cercano con Al, quien se dirigía a la atalaya de las Pléyades, para ayudarle en la misión que debía cumplir y acompañarlo hasta el final de su vida. Sin embargo, cuando llegó la hora señalada, no se dio señal para el encuentro, y Yae consideró que el plan de Al había fracasado, se retiró del pueblo más cercano y, pisándole los talones, regresó rápidamente al dominio Variele. Es la primera vez que puedo volver a la mansión abiertamente desde que Al detuvo el asesinato de la señorita, ¿verdad? Dicho esto, siempre que no fuera a la vista de todos, había estado yendo y viniendo de la mansión con bastante frecuencia para mantenerse en contacto con Al. La carta que usó como pretexto para regresar a la mansión también contenía información que había obtenido en el ático, durante una de esas discretas idas y venidas. A Chult y a los desagradables nobles que intentaron aprovecharse de el Roswaal L. Mathers y su doncella les hizo pasar la carta como algo que Priscila le había confiado. En realidad, solo vi cuando la señorita la preparó y la guardó en una caja fuerte secreta. Como la caja fuerte que contenía la carta estaba oculta, Yae pudo revelar el paradero de una carta cuya existencia nadie más conocía y ganarse la confianza de quien le había confiado el secreto. Sintió una punzada de culpa por usar a la muerta Priscila para ese propósito, pero... Pero señora, ¿de verdad creía que no estaba mirando? Para ser honesta, ni siquiera Yae tenía una respuesta clara a ese misterio. Priscila preparó la carta para adoptar a Chult como su hijo justo antes de partir hacia el imperio y la guardó en la caja fuerte casi al mismo tiempo. Aún así, Yae, aunque solo era su sirvienta temporal, no subestimó su perspicacia. Esa heroína con ojos que parecían ver a través del corazón de una persona, ¿de verdad creía que Yae no estaba allí? Haz buen uso de la carta, ponla a trabajar por ti. Y ya que estás, salva a Chult. Quizás esconder la carta en una caja fuerte oculta que nadie más que Yae, la que vivía en el ático, podría haber encontrado sin poner toda la mansión patas arriba había sido la forma en que Priscila arreglaba las cosas. En cualquier caso. Eso haré, señora. Tengo que esperar a Al. Habiendo decidido aceptar la amabilidad de Priscila, Yae regresó a la mansión con ese propósito. Como se mencionó anteriormente, dado que no pudo enviar la señal para continuar el plan, Al probablemente cometió un error en la torre de vigilancia y terminó en un estado en el que llevar a cabo el plan fue difícil. Pero Al no morirá. Está vivo. Porque Al es un monstruo, después de todo. Al no muere, no puede ser asesinado. Es porque es esa clase de monstruo que Yae lo sigue. Para verlo cumplir su objetivo, morir satisfecha y presenciar la desaparición de la existencia que temía. Para eso, necesitaba que Chult se mantuviera alejado del campamento de Emilia. Si algo le hubiera pasado a Al, entonces el campamento de Emilia, que lo había acompañado a la torre de vigilancia,
estaría involucrado. Tenía que estar en un lugar donde pudiera moverse en cualquier momento, lista para cuando él escapara de allí. Así que, querido Cholt, sigamos cumpliendo con los últimos deseos de Nuestra Señora. Está bien. De ahora en adelante, también estaré de vuelta en la mansión para ayudarte, querido Cholt. Sí, señorita Yae, así lo haré. Estaré a la altura de las expectativas de la señorita Priscila. Y quiero que me ayudes con eso, señorita Yae. Ante la resolución del honesto y adorable Cholt, no, el chico que se había convertido en Chateaubriand, Yae bajó exageradamente los párpados exteriores, y los demás sirvientes también parecieron conmovidos hasta las lágrimas. Incluso la doncella de Roswaal se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos con un dedo, conmovida por su galante devoción. Solo el conde de la frontera, cuyas expectativas aparentemente se habían visto frustradas, tenía una expresión ambigua, pero incluso eso resultaba gratamente satisfactorio, una señal de que, incluso muerta, Priscila había superado los designios de alguien. Sí, Priscila era una amante a la que valía la pena servir. Eso, al menos, es cierto. Haré todo lo posible. Cuando Ali y Heinkel regresen, quiero demostrarles lo confiable que me he vuelto. Sin embargo, cuando Cholt, con el rostro enrojecido, declaró eso con tanto fervor, Yae dudó en qué responder. Ella también anhelaba el regreso de Al. Pero cuando se trataba de Heinkel. En cuanto a Heinkel, regresar podría ser un poco difícil, ¿sabes? Parte 3. Y entonces, justo después de la sensación de flotar, Heinkel se estrelló contra el suelo y soltó un grito bajo. Tras gemir un rato, movió lentamente los brazos y las piernas, deshaciéndose de sus ataduras. Una vez que las muñecas y los tobillos, que habían estado atados con fuerza con finos hilos, recuperaron su libertad, saboreó la sensación de liberación que tanto tiempo había extrañado. Maldita sea. Escupió las palabras con amargura, como para maldecir la desgracia que le había sucedido. Quien ató a Heinkel y lo dejó en una cabaña en lo profundo de un bosque que nadie visitaba fue una chica llamada Yae, quien decía ser colaboradora de Aldebarán. Anteriormente una criada al servicio de Priscila, e incomprensiblemente, también una asesina enviada tras ella, lo había incitado, diciendo que si cooperaba con Aldebarán, se presentaría una oportunidad para obtener lo que Heinkel quería. La sangre del dragón. Y después de persuadirlo así. En cuanto no hubo noticias de ese bastardo de Aldebarán, dijo que el plan era un fracaso. ¡Qué broma! Y para colmo, cuando Heinkel exigió una explicación y que el plan continuara, le asestó despiadados rodillazos y codazos, lo ató con la nariz sangrante y desapareció enseguida. Desde el punto de vista de Heinkel, no había razón para quedarse en la estacada de esa manera. Todos y cada uno de ellos. Priscila, en quien había confiado, estaba muerta. Emilia, en quien intentó confiar después, lo rechazó, y cuando intentó aferrarse a la mano que Aldebarán le tendió, esa mano lo apartó de un manotazo y lo envió al abismo. Como resultado, las perspectivas de Heinkel habían vuelto al callejón sin salida de antes de que comenzara la selección real. Pero, aún así, no podía rendirse. No podía rendirse del todo. Nunca había logrado siquiera ver el acto de rendirse. Maldita sea. Tambaleándose, se puso de pie, se limpió la hemorragia nasal completamente seca con la manga y comenzó a caminar. No tenía un destino en mente. Incluso sin uno, no podía quedarse quieto. Porque Heinkel Astrea es esposo y padre. Espérenme, Lowana, Reinhardt. Yo. Arrastrando los pies con un rasguño, la mano en la empuñadura de la espada en su cadera, Heinkel se va. Sin destino. Solo una oración desgastada, andrajosa y oxidada. Parte 4. Al final todo se convirtió en un lío. Perdón por la conmoción, Etzo. No se puede evitar. También entendemos que la situación ha cambiado. Por el momento, no puedo irme de aquí hasta que llegue el personal de reemplazo, pero daré testimonio cuando sea necesario. Eso es de gran ayuda, de verdad. Murmurando eso en voz baja, Subaru inclinó la cabeza ante Etzo, quien respondió con cortesía caballerosa. El lugar era el quinto nivel de la atalaya de las Pléyades,
el gran piso con la gran puerta justo delante de ellos. Allí, Subaru y los demás habían terminado de prepararse para su viaje y ya estaban a punto de abandonar la torre. Después de una estancia de solo mediodía, era una salida a primera hora de la mañana, esperando a que el exterior de la torre se iluminara. Siempre están tan ajetreados, ¿verdad? ¿No podrían salir de la torre un poco más silenciosamente? Cuéntamelo. La última vez te arrojaron al Imperio, y esta vez es otro cambio rápido. Eso no es culpa de Subaru. Es todo culpa de Al. Ya ni siquiera sé qué se supone que debo decirle a Chult. Estúpido Al. Quienes intercambiaban esas líneas, añadiendo la última en tono apagado, eran las chicas del grupo de regreso. Naturalmente, cada una tenía sus propias ideas sobre cómo habían terminado las cosas, sobre la estancia de solo mediodía, sobre la situación que las obligó a irse con tanta prisa y sobre la causa que la había provocado. Es solo que, para Subaru, dolía que la persona que lo causó fuera condenada sin parar. Jefe, cargué el equipaje en el carruaje dragón. Podemos salir cuando queramos. Allí, Garfield, que había entreabierto la gran puerta y había regresado desde afuera, gritó. Tras subir el equipaje al carruaje dragón, frunció el ceño al ver a Subaru, quien levantó una mano. Tienes una cara de pocos amigos, jefe. Como con esa cosa que llaman la uña demasiado recortada del auraje, aunque entiendo por qué te molesta. Sí, sé que intentas animarme, pero no lo entiendo. ¿Uña demasiado recortada? Lauraje. En fin. Lo que pasó una vez no se puede cambiar. Así que el punto es que hagamos algo con lo que venga después, ¿sí? Ayudaré en lo que sea. Sonriendo con los colmillos al descubierto, Garfield le dio a Subaru un fuerte golpe en el hombro. La fuerza le hizo pensar a Subaru que su frágil hombro se rompería, pero el sentimiento fue 100 veces mejor. Y como dijo Garfield, tras haber decidido actuar, lo que viene después es lo que importa. Voy a aprenderlo de verdad. Justo lo que he tomado sobre mis hombros. Diciendo eso, Subaru tocó la piedra mágica en su pecho, la que colgaba de su cuello, y declaró su resolución. Subaru y Beatriz habían sido sellados dentro de piedras mágicas como esta, y mientras tanto Al había desencadenado una enorme, enorme batalla, cuyos detalles no conocían claramente. Parte 5. Dentro de la gema mágica reinaba la oscuridad, no podía moverse, incluso la presencia o ausencia de conciencia era confusa, y era como si hubiera regresado a la forma de un feto, sumergido en líquido amniótico en el útero de su madre, permaneciendo en un estado onírico. Allí, incluso la frontera de Subaru entre el sueño y la realidad era vaga, sin nada que pudiera considerar seguro. Como era de esperar de la adorable Beatriz, se había dedicado con ahínco a analizar el arte prohibido que lo había encerrado allí y a desmantelar su fórmula, pero todo lo que Subaru podía hacer, en esos momentos en que poseía algo parecido a la conciencia, era activar la autoridad de la codicia, Corleonis, y percibir únicamente la presencia de sus compañeros cercanos y los cambios en sus intensas emociones. Aún así, gracias a las repetidas oleadas de anhelo por sus amigos, la desesperación y los violentos altibajos emocionales, podía seguir presintiendo con el alma que algo fuera de lo común se estaba desarrollando. Particularmente impactantes fueron Petra, cuyos matices de resolución y determinación eran intensos, y Rem, cuyos sentimientos hacia Subaru solo podían describirse como enormes, incluso hinchados. Debido a eso, Subaru, con convicción, pudo trazar el plan para abandonar la torre al amanecer. Eso se debió en parte a que se dio cuenta de que su propósito original al visitar la atalaya de las Pléyades había sido para Al, que este era su pretexto, y por lo tanto había perdido cualquier significado, pero no solo eso. El arzobispo del pecado de la gula tiene una forma de devolver lo que han comido, ¿verdad? Así es. Ahí es donde están los de la gente que se han comido hasta ahora, los recuerdos y el nombre de Rem. Probablemente, en el bucle antes de su regreso por muerte, Petra había hecho el mejor uso de esa autoridad de la gula, en su plan. A sus palabras, Subaru asintió profundamente. En ese instante en el que ni siquiera podían intercambiar palabras, Rem, con ojos que lo entendían todo, estrelló la estrella de la mañana contra Subaru. La mujer que manejaba con tanta destreza la bola de hierro con púas que Subaru pulía a diario se había recuperado, sin duda.
Eso se debía sin duda a la participación del arzobispo de la Gula. Con esa certeza, y con Gula ya bajo custodia, no había razón para no inmovilizarlos y obligarlos a escupir lo que habían comido. Y así, por el bien de esa negociación cara a cara. Aquí vamos, querida y vieja capital real. Nos encontraremos con Gula y haremos que lo escupa todo. Además, parece que tampoco puedo permitirme permanecer indiferente a la historia del reino ni a la de este mundo. Apretando la gema mágica entre sus dedos y pensando en al sellado en su interior, Subaru se reprendió a sí mismo. Ante la declaración de resolución de Subaru, Beatriz, de pie junto a él, entrelazó su mano con la de él. Garfield se pasó un dedo por los colmillos. Maggie encogió de hombros el hombro sobre el que se posaba el escorpión carmesí. Y Subaru recibió la mirada que Petra le dirigió, con una sonrisa digna y fuerte. Por el bien de Aldebarán, quien reclama el título de estrella seguidora de Subaru, se opone a Subaru con el mismo poder, y a quien ha decidido salvar pase lo que pase, Natsuki Subaru va a la capital real. Aprendería. Se había dado cuenta de que permanecer ignorante era deshonesto, y que ya no podría perdonarse a sí mismo. Y así. Adelante, señor destino. Cargando con sus sentimientos y superando las ataduras que se interponían en su camino, Natsuki Subaru así lo declaró. Parte 6. En el mismo instante en que Natsuki Subaru declaró su propósito. En ese preciso momento, en el lejano lugar al que Natsuki Subaru había declarado dirigirse, en la capital real del reino dragón de Lugúnica, ocurría un incidente. Temprano por la mañana, cuando la mayoría de los habitantes de la capital real aún dormían, contemplando la llegada del alba desde sus sueños, un aire inquietante se cernía sobre lo que normalmente sería el castillo real de Lugúnica, sumido en el silencio. La fuente de ese aire era el corazón del castillo real, la sala del trono. La línea real había sido interrumpida por una enfermedad, lo que también sirvió como detonante para la selección real. Por ello, con el rey ausente, la sala del trono del castillo real de Lugúnica se había mantenido firmemente cerrada, excepto cuando se celebraban ceremonias importantes. Pero ese día, esa mañana, las puertas del salón del trono estaban abiertas de par en par, y allí se encontraban las figuras más importantes del reino. Los miembros del Consejo de Sabios, vasallos que habían gozado de la profunda confianza del difunto rey, e incluso soldados reales cuya presencia parecía irradiar una tensión palpable. Cada uno de ellos era alguien con grandes responsabilidades en sus respectivos puestos dentro de un reino sin rey. Aunque era una citación a primera hora de la mañana, ninguno llegó tarde, no había un solo malhechor allí con ojos soñolientos o que delatara falta de concentración en su comportamiento. En consecuencia, sin importar la hora, el peso de la atención reunida allí podría considerarse el del propio reino. Y bañada por todo eso, la mujer mantenía un aire sereno. Sobre el suelo de mármol cubierto por una alfombra roja, arrodillada sobre una rodilla, se encontraba una figura vestida de índigo, con las manos unidas ante el pecho y la cabeza inclinada. Su postura de oración era tan refinada que hacía pensar a los oficiales militares en habilidad marcial y a los funcionarios civiles en etiqueta, provocando suspiros involuntarios. Tanto es así que, con el mero gesto de rezar, la mujer abrumó a quienes la rodeaban. ¿Podría levantar la cara, por favor? En medio de todo eso, solo hubo alguien que no se dejó atrapar por el gesto de oración de la mujer y habló. El dueño de esa voz, tranquila y racional, que naturalmente inspiraba tal impresión en cualquier oyente. Era uno de los oficiales del castillo que había recibido a la joven arrodillada, no, alguien que incluso podría considerarse su representante. Miklotov MacMahon. En el reino de Lugúnica, donde no hay rey, él es la figura central del Consejo de Sabios que dirige el Estado, e incluso en esta asamblea convocada apresuradamente, es, como era de esperar, el personaje principal con mayor voz y derecho a decidir. Este sabio, famoso por sus estratagemas superiores y su lealtad y servicio inigualables al reino, tiene tal importancia que incluso el propio rey bromeó una vez. Aunque el rey de Lugúnica muera, el país no flaqueará, pero si Miklotov muere, el reino caerá. Sus rasgos amables y su forma de hablar afable pueden dar lugar a malentendidos, pero en realidad se dice que es el aliado más confiable si lo logras en el reino de Lugúnica, y el oponente más temible si lo pones en tu contra.
Miklotov ha disfrutado mucho de esta apreciación. Sí. Ante las palabras de Miklotov, la mujer que había estado mirando hacia abajo levantó lentamente la cara. Y cuando sus párpados cerrados se abrieron y se encontró con su mirada, Miklotov respiró levemente. La reacción de Miklotov no fue solo suya. Bordó Sergev, quien estaba presente aquí como miembro del Consejo de Sabios. Marcos Hildark, el capitán de la Guardia Real, de pie aquí como representante de los militares, Becker Hoffman, la figura central entre los funcionarios civiles, y todos los demás presentes en la sala del trono en este momento reaccionaron cada uno a su manera. Una mujer cuya mera presencia poseía un atractivo hechizante que naturalmente atraía la atención de todos. Sin embargo, sus reacciones en este momento no se debieron solo a su porte, sino a su apariencia. Su largo y brillante cabello dorado y sus ojos carmesíes que contenían una voluntad digna y fuerte tenían un significado más allá de la mera belleza, penetrando a los presentes aquí, no, a los del reino de Lugúnica. Antes que nada, deseo agradecerle por recibir mi repentina visita tan amablemente. Dadas nuestras respectivas posiciones, difícilmente puede haber sido algo deseable. Aparentemente acostumbrada a tanta atención, la mujer, aún arrodillada, miró a los sabios y dignatarios reunidos y habló. Su introducción no fue ni excesivamente deferente ni descortés, y los presentes controlaron su momentánea sorpresa y agitación y confiaron la respuesta a su representante, Miklotov. Siguiendo esa señal, Miklotov, sentado en su silla, se acarició con los dedos la larguísima barba que se había dejado crecer, y soltó un suave Vaya, vaya, dices algo difícil de decir. Dicho esto, los halagos vanos no tendrían sentido. Lo que dices es, después de todo, la verdad. Que lo hayas dicho tan claramente también me quita un peso de encima. Como pueden ver, soy joven e inexperto, y temía quedarme sin palabras delante de todos ustedes. Para alguien que dice eso, te comportas con bastante audacia. Pareces acostumbrado a llamar la atención del público. Imagino que hay, no pocas razones para ello. En efecto. No lo negaré. Aunque la diferencia de edad entre ambos era tan grande como la de abuelo y nieto, el intercambio entre Miklotov y la mujer fue fluido, y no parecía probable que se convirtiera en una indagación unilateral nacida de la disparidad de calibre. Al percibirlo, ambos, como si soltaran un suspiro, sonrieron al unísono. No estaría bien robarte demasiado tiempo, tan ocupado, a una hora tan temprana. Así que, sin demora, permíteme pasar al asunto principal. Eso sería lo mejor. A mi edad, madrugar no es una carga, pero las discusiones importantes son, a cualquier edad, dolorosas de posponer, sobre todo cuando se trata de asuntos que provienen de la Iglesia del Dragón Divino, que se ha mantenido alejada del castillo real. Aunque pretendía animarla a hablar con magnanimidad, el comentario de Miklotov tensó el ambiente en la habitación por un instante. Pronto se relajó, argumentando que sería descortés para una mujer que había venido sola al castillo real, pero la razón de esa tensión era algo que ninguno de los presentes podía evitar. La Iglesia del Dragón Divino que Miklotov mencionó es, como su nombre indica, una organización religiosa que venera la existencia del dragón divino volcánica y cree en el pacto de las bendiciones de su poder y su protección. El reino de Lugúnica, como se autodenomina el reino del dragón padre, es conocido por su profundo vínculo con el dragón. Si uno pertenece al reino, en mayor o menor medida, comparte las bendiciones del dragón divino. Consciente de ello, incluso sin pertenecer públicamente a la Iglesia, la mayoría de los ciudadanos de Lugúnica veneran al dragón divino. En tal contexto, es evidente la firme fe en el dragón divino entre quienes sí pertenecen públicamente a la Iglesia. Para evitar que el Estado se vea afectado por esa gran influencia, la Iglesia del Dragón Divino se mantiene alejada del Castillo Real, responsable del gobierno nacional, y en sus respectivas esferas contribuye a la felicidad del pueblo. Ese es el entendimiento tácito. Precisamente por eso, era inusual que una monja de la Iglesia del Dragón Divino visitara el Castillo Real y buscara hablar ante los presentes, incluido el Consejo de Sabios. Sin embargo, vale la pena. Precisamente porque comprendió que se trataba de un acto extraordinario, había razón suficiente para romper esa regla no escrita. La firme declaración de esa mujer les hizo creer que realmente tenía sentido reunir a Miklotov y a los demás en la sala del trono y escucharla.
En consecuencia, ante la silenciosa insistencia de los sabios, la mujer habló del motivo de su visita. En los últimos días, los peligros del reino han pesado sobre todos los creyentes de la Iglesia del Dragón Divino. Por acuerdo tácito, nos habíamos mantenido al margen del asunto de Estado, que es la selección real. Pero desde que la calamidad en la ciudad de las compuertas llegó a nuestros oídos, descubrimos que ya no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La ciudad de las compuertas, Priestella, el incidente con el culto de la bruja, ¿verdad? Nosotros también lamentamos el daño sufrido por esa ciudad, pero seguramente la Iglesia del Dragón Divino no está aquí para presentar quejas contra las candidatas a la selección real involucradas en el asunto, ¿no? Eso contradiría el propósito de que viniéramos corriendo aquí incluso a costa de romper el acuerdo tácito, y valdría la pena escucharlo. Sería una contradicción. Su verdadera cara se deslizó en esa refutación improvisada, y la forma en que se corrigió delató su juventud. Para disimular su vergüenza, la mujer tosió levemente. En cualquier caso, no tenemos ninguna queja sobre las candidatas a la selección real. Puede que haya ciertos puntos que algunos quieran plantear, pero no son el consenso de la Iglesia del Dragón Divino, sino meras opiniones personales. Si no es la opinión de la Iglesia, entonces es una opinión franca como súbdito del reino. Más bien, creo que deberíamos escuchar atentamente tales opiniones, pero eso sería una digresión. En efecto, recordaré que el señor Miklotov es alguien con quien se puede hablar, pero al grano. Lo que queremos abordar no es la búsqueda de responsabilidad, sino el asunto de los daños. Muy bien. Escuchémoslo. Aquellos en la Priestella de Ciudad Watergate que sufrieron daños a manos del culto de la bruja. Entiendo que se han confirmado múltiples casos, pero la Iglesia del Dragón Divino puede brindarles un medio de salvación. En ese instante, el significado mismo de esas palabras conmovió el aire de la sala del trono. Sin embargo, la mujer que era el epicentro de esa conmoción no alteró su postura digna, incluso bajo la mirada de los sabios, se mantuvo erguida. No había vacilación en sus ojos ni en su comportamiento, estaba convencida de que no se podía afirmar tal cosa sin certeza. Con esa simple interjección, Miklotov cortó el murmullo. Aún así, Miklotov, uno de los sabios más destacados del reino, no pudo reprimir su sorpresa ante la propuesta de la mujer. El sabio delataba una leve inquietud en los dedos que jugueteaban con su barba. Si eso es cierto, es más de lo que podríamos haber esperado. Y la razón por la que has traído esto al castillo real es: si procediéramos por nuestra cuenta, no seríamos bien vistos. Además, quienes no lo verían con buenos ojos no solo seríamos nosotros los del castillo, sino también el culto de la bruja, supongo. Ante esa verdad evidente, la mujer inclinó su esbelta barbilla en señal de acuerdo con Miklotov. Naturalmente, si el daño causado por el culto de la bruja pudiera ser borrado, eso sería cualquier cosa menos deseable para el culto de la bruja. Precisamente por esa razón, la Iglesia del Dragón Divino busca la protección asegurada del reino. Debido a la distancia entre nosotros, que administramos los asuntos de Estado, y la Iglesia del Dragón Divino, que administra la fe, es algo que, en un sentido verdadero, no se ha realizado durante muchos años. Sí, exactamente. En esta ocasión, deseamos hacerlo realidad. Ese es el consenso de la Iglesia del Dragón Divino. Para impulsar esa decisión, tenemos una propuesta que hacer. ¿Una propuesta? ¿Y qué sería? Primero, permítanos mostrarle una prueba de la salvación que podemos brindar. Mientras la mujer decía esto, llevándose una mano al pecho, Miklotov arqueó una ceja. Era una oferta sin esperanza. Tal como ella dijo, como material para el juicio era impecable. Sin embargo, traer víctimas de la ciudad de las compuertas a la capital real de inmediato sería. Debería haber una persona que me venga a la mente. Que sea esa primera persona. Muy bien. Tiene permiso para acercarse a ellos primero. Capitán Marcos. Sí, señor. Llamado por su nombre por Miklotov, quien respondió con voz atronadora fue un hombre corpulento con armadura. Marcos, comandante de los caballeros de la Guardia Real, dio un paso al frente y saludó a los asientos del Consejo de Sabios. ¿Podrían acompañarla?
Este es un asunto grave para el reino. Sean prudentes. Entendido. La acompañaré. Sí, la cara grande, no, la corpulenta. Cuento con usted. La mujer inclinó la cabeza en una pequeña reverencia, e incluso su expresión tenía un toque de dulzura. Quizás se debía a que la conversación se desarrollaba como ella deseaba, y parecía que podía cumplir el propósito de su visita desde la iglesia del dragón divino. Sabiendo que parecería un ataque sorpresa, Miklotov preguntó algo, la razón por la que esta mujer, que decía ser enviada de la iglesia del dragón divino y que había reunido a Miklotov y a los dignatarios del reino en el castillo real desde temprano por la mañana, atraía la atención más allá de su mera afiliación a la iglesia del dragón divino. Era. Disculpe, pero ¿podría decirme su nombre, hermana? Parte 8. Soy una monja enviada por la iglesia del dragón divino. Escoltada personalmente por Marcos, la mujer que visitó a la que se hacía llamar monja, dejó a Félix sin poder ocultar su confusión. Félix se encontraba en la capital real junto con Wilhelm para hacer una petición directa al castillo real, unirse a la expedición a la ahora inaugurada Atalaya de las Pléyades como uno de sus miembros y aprender de la sabiduría del sabio, alabado como omnisciente y omnipotente, un medio para salvar a Krosh, quien aún sufre. Por supuesto, ya habían recibido cartas de Emilia y los demás, quienes habían regresado de la Atalaya de las Pléyades, informándoles que ni la existencia ni la sabiduría del sabio eran tan convenientes como cabría esperar. Aún así, comparado con el lento desarrollo de la magia curativa, la posibilidad parecía mucho mayor. Sinceramente, es ridículo. Por mucho que mejore la magia curativa existente, solo me salva de morir, ni siquiera puedo aliviar un solo dolor de Krosh. Impulsada por una esperanza aferrada, la investigación que Félix había hecho, en ese breve lapso, había elevado el nivel de la magia curativa del reino de Lugúnica en 3 niveles. Sin embargo, para Félix todo eso era inútil. La persona que más deseaba salvar no podía ser salvada. Ese hecho acorraló a Félix y lo sumió en la oscuridad. Por eso había intentado confiar en la atalaya de las Pléyades, en la sabiduría del sabio. ¿Puedes salvar a la señorita Krosh? ¿La iglesia del dragón divino puede? ¿En serio? La fe no miente, y no me apetece seguir atormentando a los perdidos. Aunque no puedas confiar en mí, deberías poder confiar en tu comandante. En respuesta a la temblorosa Félix, la monja señaló a Marcos, que se acercaba. Cuando Félix gritó en voz alta, «Comandante», él asintió, con el rostro destrozado. He oído que la iglesia del dragón divino posee magias y técnicas que no se hacen públicas. El señor Miklotov y los demás miembros del Consejo de Sabios lo consideraron digno de creer. Pero, ¿y si algo le vuelve a pasar a la señorita Krosh? La piedra de Kuben no se levanta con uno solo. Ante esas palabras en voz baja de la monja, Félix respiró hondo involuntariamente. Con los ojos humedecidos por la creciente turbulencia de la emoción, la observó mientras ella extendía la mano silenciosamente. La monja tomó con suavidad sus dedos apretados entre los suyos y los aflojó, uno por uno. Cediendo ante ella, Félix se fijó de repente en su hermoso cabello dorado y en sus ojos carmesí de una luz seria, y abrió los ojos de par en par. La comprensión solo avivó su confusión, y no pudo comprender qué significaba. Por favor. Déjame ayudar a tu ser querido. La iglesia del dragón divino siempre reza por la felicidad del pueblo del reino. Sea cual sea el credo que uno profese, no hay excepciones. ¿Y tú quién eres? Ante la pregunta de Félix, contuvo el aliento, pero con un parpadeo apaciguó la leve vacilación, y sin soltarle la mano con suavidad, respondió. Mi nombre es Filore. Soy la hija del hermano menor del rey, quien fue secuestrada del castillo real hace 15 años y desapareció. La monja, con el característico cabello dorado y los ojos carmesí de la familia real, dio el mismo nombre que la princesa desaparecida. Fin. Palabras del autor. Y con esto, el arco 9 está completo. Gracias por leer. Lo que quería hacer en el arco 9 era volver a representar la luz y la oscuridad de regreso por la muerte. ¿Qué es la luz en la muerte? Para quienes terminaron de leer, ¿cuál les pareció el regreso por la muerte ligero y cuál el regreso por la muerte oscuro? En fin,
Con la próxima actualización por fin nos adentramos en el arco 10. Muchas cosas no salieron según lo planeado, pero en general, creo que lo que escribí es mejor que lo que tenía antes. Así es la naturaleza voluble de la narrativa. La trama del arco 10 es divertida, así que creo que la versión final será aún más divertida que la trama. Lo espero con ansias. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.